Qué gusto me da saludarte, gran Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis económico de Banorte. ¿Cómo estás, Alejandro? Mi querido David, un gusto de saludarte a ti y a las personas que escuchan tu programa. Oye, ya se reunió la Junta de Gobierno de Banco de México. Mañana conoceremos el resultado. ¿Tú por qué vas? 50 puntos base de recorte, estimado David. Y yo creo que mucho de esto se sustenta, yo te diría que en tres factores principalmente. El primero es la comunicación. Yo creo que ya por lo menos dos miembros de la Junta de Gobierno, entre ellos la gobernadora, pues se han decantado por esta idea de que se tiene que calibrar la postura monetaria. Inclusive, tú recordarás, lo mencionaste muy bien en tu programa hace un poco más de una semana, que justo en el programa monetario que dio a conocer el Banco de México para este 2025, pues ahí señalan que es tan pronto como en las primeras reuniones del año. Vamos, ese día platiqué con la gobernadora, con Victoria Rodríguez, aquí en estos micrófonos, y ella dijo, tan pronto como a principios de año, las próximas reuniones. O sea, eso era clarísimo. Yo creo que era una señal muy clara de que Banxico está buscando una ventana de oportunidad para recortar la tasa en una mayor magnitud, y pareciera que la ventana está en este momento, sobre todo con una inflación que también se ha venido mejorando en los últimos meses. Más allá de que cerró el 2024 de una mejor manera, el viernes conoceremos el dato de todo enero. Si se llegara a presentar una inflación mensual en torno a 0.3%, la inflación anual estaría bajando de 4.2 a 3.6. Es decir, en el frente inflacionario ha habido un progreso que también le pudiera ayudar a esta decisión del Banco de México. Y permíteme mencionar una tercera, que es la actividad económica, que los últimos datos que hacen alusión al cuarto trimestre del año pasado pues han mostrado una pérdida de dinamismo muy clara, que también sustenta la idea de un relajamiento monetario de una mayor magnitud. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas importantes. Uno, si la inflación está en torno a 3.6, la inflación ya está donde históricamente ha estado desde que Banco de México se impuso la meta del 3 más menos 1. Correcto. O sea, ya pasó la crisis inflacionaria. El dato de la primera quincena así te deja verlo, ¿no? Correcto, y yo creo que el viernes, ya con todo el mes de enero, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay una mejora en la inflación, y esa tasa que tenemos ahorita, sobre todo si vemos la tasa real, y para tu auditorio la tasa real es la tasa que tiene Banco de México, pero quitándole la inflación de los próximos 12 meses, la expectativa que hay, está pues por arriba del 6%. Es una tasa real muy alta, que yo creo que es uno de los argumentos principales que ha utilizado Banco de México para señalizar justo esta necesidad de recortar de una manera un poco más importante. A ver, incluso con la baja de 50 puntos base, sería restrictiva y sería muy alta en comparación, corrígeme si me equivoco porque no tengo el dato, sería como 300 o 400 puntos base más elevada de cuando hemos tenido inflaciones del 3.6, digamos, ¿no? Correcto, definitivamente. Y yo creo que ese es uno de los argumentos que también tenemos nosotros en Banorte para estimar que este año veremos 150 puntos base de recorte en la tasa. Es decir, terminaremos con algo en torno a 8.5%, simplemente por esta situación que tú mencionas, ¿no? Oye, dime una cosa, y es una cosa que yo creo que es importante. El tono del comunicado, ¿dónde lo ves tú? Porque además va a ser una junta de gobierno rara. Normalmente siempre están completos. Ahorita estamos en el tránsito de volver a completar la junta. ¿Cómo ves el tono? Porque yo insisto, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alejandro, que es tan importante la decisión como el tono. Son 50-50 No, hoy. Definitivamente es yo creo que uno de los mecanismos más importantes que tiene un banco central, la comunicación. De hecho, esa comunicación es lo que ayuda a que pues, los canales de transmisión de la política monetaria sean mucho más eficientes, especialmente el de las expectativas. Y en ese sentido,
yo coincido totalmente contigo y lo hemos también platicado en este espacio en respectivas ocasiones. Muchas veces el comunicado se vuelve más importante por la señal, la ya futura que manda sobre cuál va a ser la conducción de la política monetaria hacia adelante. Obviamente pues, las minutas luego van a traer inclusive una mucho mayor información. Estoy seguro que como tradicionalmente lo haces, te estarás entrevistando a la gobernadora después de la decisión y también es información que Ese hay es que el plan. incorporar en el análisis, ¿no? Ese es el plan. Exacto, y te estaremos escuchando con mucha atención el día de mañana en ese sentido. Y bueno, pues todo eso forma parte claramente el mecanismo que tiene o de las herramientas que tiene un banco central para tener una conducción de su política monetaria que sea eficiente, transparente, creíble y que eso ayude a alcanzar sus objetivos. Y en ese sentido, tu pregunta sobre cómo veo yo el comunicado el día de mañana, pues muy probablemente vamos a ver un sesgo dovish, es decir, un sesgo que aluda a continuar con el relajamiento monetario. Yo no descartaría que inclusive si se materializaran estos 50 puntos base, pues podamos ver otros 50 puntos base, ya sea en la próxima reunión o en los siguientes meses del año. Y también creo que va a ser interesante ver dentro del comunicado no solamente el balance de riesgos que están viendo sobre la inflación y el crecimiento, sino también creo que podrán incorporar un poco de cuál es su perspectiva, de cuáles serían los efectos sobre la economía mexicana y sobre su objetivo, que es la inflación, de lo que estamos viendo ahorita con Estados Unidos y el presidente Trump, con esta serie de amenazas sobre tarifas, etcétera. Entonces yo creo que va a ser un comunicado muy interesante, va a ser un comunicado que nos va a ayudar a entender hacia dónde se va a ir dirigiendo la política monetaria en nuestro país, y en ese sentido yo creo que justo el anuncio y toda la información que esté en él, pues nos va a ayudar a justo moldear las expectativas de dónde puede estar la tasa, y en ese sentido yo me siento muy cómodo con ese pronóstico que tenemos de 150 puntos base de recorte para este año. Y ayúdame a hacer el comercial, Alejandro. Y muy probablemente va a estar la gobernadora de Banco de México, como ha sido tradición desde que llegó a la Junta de Gobierno, de hablar de la política monetaria aquí en este programa. Ayúdame a hacer el promo ya. No, definitivamente. Mira, yo creo que hay que seguir con esas bonitas tradiciones y es una expectativa que todos tenemos. Yo siempre escucho tu programa y especialmente cuando hay decisión de política monetaria porque sé que está la gobernadora presente y da información útil y estoy seguro que mañana va a suceder de la misma manera. Oye, la economía está perdiendo, Alejandro, está perdiendo mucho dinamismo. Yo veo de repente algunos que están exagerando, es que ya estamos en zona de recesión. Y yo siempre con eso de zona de recesión es cuando me pregunto qué es una goliza, ¿no? En el fútbol. Porque no solo es el marcador, sino cómo se da el juego, ¿no? Exactamente, digo, evidente por los datos que se dieron a conocer sobre el cuarto trimestre, el PIB preliminar, que efectivamente pues, hubo una disminución en la actividad económica trimestre contra trimestre, es decir, en el cuarto trimestre hubo una contracción de 0.6% respecto al tercero. Eso no necesariamente implica una recesión, implica que ha habido una pérdida de dinamismo. De repente hay algunas reglas que no necesariamente implican recesión, pero es común que cuando vemos 2 trimestres consecutivos de caídas, se empieza a hablar de esta situación de una recesión. Yo insisto, sí, dicen 2 goles es goliza. Pues a lo mejor no. Exacto. A lo mejor no. Y de hecho, pues la teoría te dice que tiene que haber pues, una pérdida generalizada de actividad económica, de ese dinamismo para que realmente, y además debe de durar cierto tiempo para que ya se pueda catalogar como una recesión. Yo creo que no estamos ahí. El cuarto trimestre salió más débil respecto a lo que veníamos observando en los otros trimestres del 2024, y yo creo que en este 2025 va a ser muy importante ver pues, cómo se van comportando los principales catalizadores del crecimiento. Por ejemplo, uno que ha sido muy importante ha sido el consumo privado. El consumo privado pesa casi 2/3 partes del PIB en nuestro país, ha venido con una buena dinámica
y probablemente a lo largo de este 2025 va a ser uno de los componentes más resilientes de la actividad económica. Entonces, en ese sentido, hay que ver lo que pasa con el consumo privado, hay que ver qué pasa con la inversión, hay que ver qué pasa con la demanda externa. Hay muchos frentes que tenemos que ir analizando. Yo creo que es prematuro decir ahorita que estamos en una recesión. Más bien, creo que lo que estamos viendo es simplemente una pérdida del impulso que trae la economía en trimestres previos. ¿Te acuerdas? En ese sentido, va a ser bien importante también ver pues cómo se va desarrollando esta situación de la política comercial de Estados Unidos y qué efecto puede tener sobre las exportaciones. Tenemos que ver también cuál es el efecto del esfuerzo de consolidación fiscal del gobierno a lo largo del año. Pero, por ejemplo, nosotros en Banorte lo que tenemos pronosticado es que la economía crecerá 1% este año, que es menor que el 1,5% del año pasado, pero sigue siendo crecimiento. Y además sigue siendo un crecimiento bueno para hacer un arranque de administración, ¿eh? Y sobre todo con un entorno internacional bastante complicado, ¿no? Porque también estamos viendo otras economías que también se están desacelerando de manera importante, especialmente en Europa, algunas en Asia. Entonces, en un contexto global que tiene desafíos importantes, tal como lo mencionó hace pocas semanas el Fondo Monetario Internacional, pues yo creo que México va a poder sortear muchos de estos vientos en contra. Mañana, gracias por escucharme mañana también. Que te vaya muy bien, amigo. Igualmente te mando un fuerte abrazo, David. Que te vaya muy bien.